Hola, quiero compartir este mensaje el día de hoy, el cual se titula Daniel, un ejemplo para nuestra vida espiritual. Y es porque cuando leemos el libro de Daniel podemos ver tanto aprendizaje, hay tantas cosas que destacar. Es un libro muy enriquecedor, apasionante, intrigante, pero que también ilumina nuestras vidas en el cómo debemos andar. Por lo tanto, lo primero que quiero hacer en esta hora, hermanos y hermanas, es poder invitarlos a que pueda leer, meditar y estudiar este libro. Sé que es muy conocido y que muchos lo buscan tratando de entender los tiempos finales que relata por medio de las visiones y sueños en el libro. Sin embargo, cuando nosotros lo escudriñamos de principio a fin, vamos a ver que hay muchas enseñanzas y principios para poder vivir nuestras vidas en Cristo bajo la voluntad de Dios. El texto sobre el cual quiero que sea la base de lo que voy a compartir se encuentra en Daniel capítulo 10, versículos del 10 al 12. La palabra del Señor dice, entonces he aquí una mano me tocó y me hizo temblar sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, hombre muy estimado, entiende las palabras que te voy a decir y ponte en pie porque ahora he sido enviado a ti. Cuando él me dijo estas palabras, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, no temas, Daniel, porque tú, desde el primer día en que te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras he venido. El texto nos detalla cómo Dios envía un ángel a Daniel, pero también nos cuenta el por qué. Nos dice que desde el primer día en que propuso en su corazón entender y humillarse delante de Dios, desde el primer capítulo vemos que en Daniel su disposición es absoluta, incluso con una valentía tremenda. Esta iba más allá de solamente palabras o, como dice el dicho popular, de la boca para afuera. Daniel lo que se propuso en su corazón lo llevó a la acción y lo hizo con valentía porque fue capaz de hablar con el jefe de los oficiales para evitar desobedecer a Dios. Podría haber hecho otras cosas, pero finalmente podríamos decir que hizo lo más difícil, enfrentar la situación y confiar en Dios. Pero esta confianza no era una confianza cualquiera, sino que Él la colocó donde debía colocarla, es decir, en el Señor, que Él estaba en control de todas las cosas. Al decirle al jefe de los oficiales que le diera 10 días, que con eso se daría cuenta que el rey no notaría que no estaban consumiendo los alimentos del rey, Daniel rechazó obedecer a los mandatos del rey para poder obedecer a Dios. Y lo que indican sus escrituras, dice que para eso Daniel se propuso entender. Recordemos que dice Daniel 10, capítulo 10, desde el primer día en que te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Dios. Y acá el primer punto, y espero que esto también sea algo que nos anime a nosotros, dice que Daniel se propuso entender. En Daniel 9, capítulo 9, versículo 2, podemos observar el resultado explícito de una búsqueda constante por parte de Daniel al escudriñar los textos de Jeremías para poder entenderlos hasta que lo consiguió. Este no se conformó con solamente leerlo, no se conformó con solamente incluso memorizarlos, sino que lo que buscaba Daniel era entenderlas. Dice Daniel capítulo 9 versículo 2, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, pude entender en los libros el número de los años en que la palabra del Señor que fue revelada al profeta Jeremías debían cumplirse las desolaciones de Jerusalén 70 años. ¿Cuántas veces nos ha pasado que llegamos a un versículo o un capítulo complicado y solamente vamos a otro del libro de la Biblia porque este no lo entiendo? No nos esforzamos en entender, no pedimos al Señor que nos revele el entendimiento para poder comprender lo que Él nos quiere decir. Cuando en realidad nosotros muchas veces cuando llegamos a estas partes difíciles, por decirlo de alguna forma, en las Escrituras, es cuando más deberíamos decirle al Señor que anhelamos entender para poder conocer mejor los atributos de Dios, para poder conocer la relación con su Hijo, para poder conocer de nuestro Señor y Salvador quien es quien es claro al anunciarnos que las escrituras dan testimonio de él. Si nosotros tuviéramos esta verdad más consciente,
Desearíamos que como las escrituras nos hablan de Él, nosotros queremos conocer más de Él y por eso anhelamos poder entender. Quizás también es bueno recordar lo que nos dice nuestro Señor en Juan, en el capítulo 5, versículo 39, donde dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y en ellas son las que dan testimonio de mí. Esto me hace recordar esas oportunidades que tanto hemos hablado, donde llegamos a alguna parte de la Biblia que ya habíamos leído en otras oportunidades, pero quizás no habíamos comprendido. Y cuando lo hacemos y realmente comprendemos, a pesar de que lo habíamos leído muchas veces antes, pero pareciera que ahora era tan simple, parece una luz cegadora que ilumina hasta lo más profundo de nuestro corazón. Y al mismo tiempo queremos contarle a todo el mundo lo que Dios nos ha revelado por medio de su palabra. Lo que Jesús nos dice en el libro de Juan, lo vemos también en una aplicación de una forma práctica en el relato de los Hechos en el capítulo 17, versículo 11, indicando que ellos recibieron su palabra con toda solicitud. Pero hay algo importante y que nosotros debemos hacer también. Dice, escudriñando diariamente las escrituras. ¿Podemos decir nosotros que lo hacemos diariamente y de forma constante, anhelando entender y conocer más del Señor? Hechos capítulo 17, versículo 11 dice, estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así. También podríamos recordar los que nos dice Pablo e indica en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14, donde dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Siempre he pensado en cuántas veces leí y no comprendí, o escuché una prédica y no me quedó nada. Y muchas de estas oportunidades la respuesta es sencilla, andaba en la carne. Y eso significa que es mi razón la que predomina. Lo que hago es leer, pero al mismo tiempo cuestiono todo lo que estoy leyendo o escuchando. Por eso, yo, si se han dado cuenta, les animo constantemente a que puedan orar cada vez que van a leer la palabra del Señor, que para que por medio de su Espíritu Santo ilumine la meditación de la palabra a diario. Es importante complementar nuestras lecturas con la oración, con la meditación y rogando al Señor que sea su Espíritu que nos guíe para que nos dé entendimiento. Debemos buscar más del Espíritu Santo. Y no hablo de algo místico, sino que hablo de obediencia, hablo de sometimiento, hablo de algo que todos conocemos. Orar más, leer más su palabra, meditar en ella y ayunar incluso para que el Señor nos ayude en una búsqueda intensa y verdadera del Señor. Cuando el enemigo coloca en mi cabeza que yo no tengo que hacer nada, que todo se lo debo dejar a Dios, recuerdo el Salmo 32 en los versículos del 8 al 11. Siempre lo comparto, dice la palabra del Señor. Yo te haré saber y te enseñaré el camino en el que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Pero no seas como el caballo, como el mulo, que no tienen entendimiento, cuyos arreos incluyen brida y freno para sujetarlos, porque si no, no se acercan a ti. Muchos son los dolores del impío, pero al que confía en el Señor, la misericordia lo rodeará. Alegraos en el Señor y regocijaos justos. Dad voces de júbilo todos los restos de corazón. Normalmente, si lo queremos explicar de una forma más popular, lo que nos está diciendo es, el Espíritu Santo puede hacerte sentir que debes dejar de lado la televisión y buscarle más. Pero hay que entender que lo que no hará será apagarte la televisión. Él inquietará tu corazón para que tú lo hagas, pero nosotros debemos obedecer. También es bueno decir que nosotros estamos sellados con el Espíritu Santo, pero debemos buscar ser llenos de Él y no entristecerlo como nos demandan las Escrituras. Muchas veces nuestra preocupación está en satisfacer la carne en vez de buscar una comunión más espiritual. Tenemos tiempo para muchas cosas, pero menos para Dios. Al menos no el tiempo que merece o la calidad que corresponde. Lo que nos indica Jeremías capítulo 29, versículo 13 es directo, simple pero profundo y es para todos. El Señor dice, me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. ¿Lo estamos haciendo? ¿Estamos realmente buscando del Señor de todo corazón?
El Señor cumple sus promesas y dice que a quien le busque, éste le encontrará. Así que perdón si quizá usted considera que esto no es para usted, pero sí yo le puedo decir que es para mí. Esto es como estarme hablando en voz alta. No puede ser que me conforme con el servicio del día domingo, sumar quizás un par de videos de prédicas o incluso tratar de escuchar a diario el programa del Evangelio del ritmo del día. Hablamos de tener una búsqueda permanente de Dios. Eso debería ser buscar de su palabra día y noche, humillarnos ante Dios en oración, con las rodillas en el piso, buscando con fervor y con súplica, someternos a su voluntad. Hay versículos que nos recuerdan y nos animan en esa verdad. El Salmo 1, los versículos 1 y 2 dice, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en los caminos de los pecadores, ni se sienta en silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Así que, ¿qué diremos? No es mi responsabilidad porque quizás yo no soy pastor, no soy líder en la iglesia. Déjeme decirle, hermano, usted es cristiano, usted es un hijo de Dios. Usted cuando ora seguramente dice Dios Padre amado o Padre nuestro que estás en el cielo o Padre celestial, creador de todas las cosas. Por lo tanto, usted es un hijo de Dios. Usted debe conocer muy bien a su Padre para poder presentarle a su Padre a quienes no le conocen. También como para poder mostrar al Dios verdadero a los que aún no le conocen y que tienen un Dios en su cabeza, que lamentablemente muchas veces se parece más al genio de la lámpara que al Dios verdadero. Si usted me dice que conoce muy bien a nuestro Dios, quizás sería bueno preguntarle, ¿cuántos atributos de Dios podría mencionar o explicar a un no creyente para mostrarle justamente la diferencia entre el Dios verdadero y el Dios que ha tratado de imponerle este mundo que pareciera estar al servicio de los hombres como si fuera un genio de la lámpara? Seguramente ha escuchado más de una vez, no importa si al final todos buscamos al mismo Dios y Dios es amor. ¿Qué hace usted frente a esto? ¿Se queda callado? ¿Aprueba lo dicho? Bueno, la verdad es que nosotros no deberíamos guardar silencio ante un dicho como este. El amor es uno de los atributos de Dios. Y usted podría responder, uno de los atributos de Dios también es la ira. ¿Y el tuyo lo consideras así? ¿Son realmente el mismo Dios? ¿Lo podría usted hacer con la tranquilidad y la confianza sobre su conocimiento que ha sido revelado por medio de las Escrituras? Le voy a dar un ejemplo. ¿Usted cree que Pablo se equivocó en el capítulo 1, versículo 18, cuando dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad? Nuestro Dios es amor, pero aborrece el pecado, aborrece la maldad y la injusticia, y llegará el día en cual aplicará su ira sobre aquellos que practican la iniquidad y también, sobre todo, el enemigo, quien ha pervertido a la humanidad. Voy a un segundo punto. Dice que Daniel propuso humillarse. Y acá es importante ver cuál es nuestra actitud. No sé si usted se ha dado cuenta, pero el Padre nuestro nos pone frente a Dios en distintas posiciones, como hijo, como adorador, como una persona sumisa, como un siervo, como un necesitado, como un pecador y como alguien débil. Vea esto en su pantalla, póngale pausa y analice cómo en realidad nuestra posición, cuando elevamos el Padre Nuestro, en realidad nos está colocando en estas posiciones. Hijos, adoradores, sumisos, siervos, necesitados, pecadores y débiles. Es decir, debemos entender nuestra posición ante un Dios santo, entender que todo lo que tenemos y somos es por su absoluta misericordia. Cuando entendemos nuestro lugar inmerecido, hasta la bendición más pequeña que tenemos en nuestra vida, la podemos ver como el resultado del amor y la misericordia de Dios con nuestra vida. Quizás valoraríamos mucho más el poder tener quizás este tipo de videos u otros similares, donde tenemos la oportunidad de que nos llegue la palabra de Dios a nuestras manos sin esfuerzo alguno más que disponer el tiempo y el corazón para poder escucharlos y meditar en ellos. Agradeceríamos mucho más el poder tener una Biblia en nuestro idioma en casa, poder leerla, poder compartir su palabra sin riesgos, a diferencia de nuestros hermanos que son misioneros en países como Asia o África. Agradeceríamos incluso aquellas cosas más terrenales o banales o simples, como poder disfrutar de un asado con amigos o incluso algo mucho más sencillo como una ducha con agua caliente. Tenemos muchas bendiciones a diario, pero quizás a veces cometemos el error de pensar,
que lo que tenemos es fruto de algo que nosotros merecemos, ya sea por nuestro esfuerzo, nuestras acciones, cuando en realidad si miramos de forma correcta todo cuanto tenemos, debemos mirarlo de la forma que corresponde, es decir, una bendición de Dios por su infinita y absoluta misericordia para con nosotros y nuestras familias. Y quiero mostrar algunos versículos y destacar algunos versículos que encontramos en el libro de Daniel respecto a una oración que eleva en el capítulo 9. Y por favor, contrastemos esta oración con nuestras oraciones. Meditemos detenidamente sobre esta oración y veamos qué pasaría si la repitiéramos nosotros en la actualidad. Daniel capítulo 9 versículos del 3 al 6 dice, volví mi rostro a Dios, el Señor, para buscarle en oración y súplicas, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré al Señor mi Dios e hice confesión y dije, ay Señor, el Dios grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia para los que le aman y guardan sus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho lo malo, nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos escuchado a tus siervos los profetas que hablaron en tu nombre a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Continúa los versículos del 8 al 10 y dice, oh Señor, nuestra es la vergüenza del rostro y de nuestros reyes y de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque hemos pecado contra ti. Al Señor nuestro Dios pertenece la compasión y el perdón, porque nos hemos rebelado contra Él. Y no hemos obedecido la voz del Señor nuestro Dios para andar en sus enseñanzas, que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Finalmente, en los versículos del 17 al 19, continúa y dice, y ahora, Dios nuestro, escucha la oración de tu siervo y sus súplicas, y haz resplandecer tu rostro sobre tu santuario desolado, por amor de ti mismo, oh Señor. Inclina tu oído, Dios mío, y escucha. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual se invoca tu nombre, pues no es por nuestros propios méritos que presentamos nuestras súplicas delante de ti, sino por tu gran compasión. Oh Señor, escucha, Señor, perdona, Señor, atiende y actúa. No tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre se invoca sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. No sé si ve a lo que me refiero o si logra apreciar, como podemos ver en Daniel, lo que nos dice. Propuso en su corazón entender y humillarse. Hermanos, debemos comprender la santidad de Dios versus nuestra pecaminosidad. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos insiste tanto en que si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Las escrituras nos invitan constantemente a humillarnos, pero luchamos culturalmente, ya que el mundo nos dice lo contrario. El mundo nos invita a ser los primeros en todo. El con más seguidores en Instagram, el con más likes en Facebook, el de mejor cargo, el de mejor auto, el de la mejor casa. Incluso a veces estamos tan mal que creemos que todo lo que tenemos es insuficiente y deberíamos tener más de todo. Pero hermanos, es momento de entender que debemos humillarnos, debemos asumir nuestra verdadera posición y proponer en nuestro corazón servir al Señor, llevarlo a la acción, no importando que este mundo nos odie por eso, porque nosotros buscamos agradar a Dios y no a los hombres. Se dio cuenta en la oración de Daniel que él no habla de los pecadores como excluyéndose, sino que al contrario, él se incluye dentro de esto, él se asume como un pecador y necesitado de la misericordia de Dios. Esa debería ser nuestra visión frente a Dios, a diario en nuestras oraciones. Y para terminar este mensaje, es bueno recordar que esto no es una idea, por decirlo de alguna forma, que está implícita solamente en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, Santiago dice en el capítulo 4, versículos del 8 al 10, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos pecadores y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos, lamentad y llorad, que vuestra risa se transforme en llanto y vuestro gozo en tristeza. Humillaos en la presencia del Señor y Él os exaltará. Así que, hermanos y hermanas, espero animarte este día por medio de esta palabra y que el Señor siga guiando tus pasos en medio de esta búsqueda intensa del Señor.